Hey guys, welcome back to another class. We are going to have an overview of one of the tenses that we had over the last month in the last class. And we are about to start a new one, which is kind of practice or some sort of practice related to writing strategies that we may learn in order to improve our English, okay? So the title for today's tense is conditionals 0 and first, which are the ones that we have seen over the last month. Estos temas los vimos el mes pasado con los condicionales. Vamos a dar una revisada, pero ahora con un poquito más de trasfondo de para qué se usan y cómo los podemos identificar o usar, ¿sí? Ya esto ya lo vimos, no es un tema nuevo. Y vamos a también aprender un tema relacionado a estrategias de escritura. ¿Sí? La primera fue estrategia de lectura, de listening, de escucha. Estrategia de lectura fue la pasada y hoy vamos a ver estrategia de escritura. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada una de ellas y vamos a iniciar con el condicional 0. ¿Sí? Recordar que antes de todo, cuando hablamos de condiciones, nos referimos a que si algo sucede, entonces el resultado, ¿sí?, condicional se ve condicionado. ¿Sabes qué quiere decir? Por ejemplo, si una situación se da, el resultado va a ser este. Cada uno de los condicionales tiene un uso específico, ¿sabes? O sea, que se usa para expresar algo diferente. Todos hablan de cuestiones que son, si es que la condición se da, entonces el resultado va a ser este. O puede ser este, o pudo ser este, o podría haber sido este. Esa es la única diferencia entre los condicionales 0, 1, 2, 3 y toda la infinidad de combinaciones que se puede hacer entre condicionales, porque hablemos de ello, existen todavía más condicionales de las que ya hemos visto, pero esas ya serían combinaciones entre lo que ya conocemos o lo que vamos a empezar a ver a fondo, ¿no? El mes pasado vimos, nos tocó analizar algunos ejemplos, el día de hoy vamos a tener parte de esos mismos ejemplos, pero vamos a dar un poquito más de preámbulo con el uso específico de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces tenemos que condicional 0. ¿Por qué sería condicional 0? En primer lugar, ¿por qué no iniciamos desde el condicional 1? Porque todos, como les dije, inician desde una primicia de que si una condición se cumple, entonces el resultado es 1, ¿no? Entonces, por eso es la razón de que tengamos como la raíz. Y dice, conditional 0, ¿sí? Condicional 0. Welcome, Jacqueline. ¿Qué? ¿Qué pedo? Es que no se puede. ¿Sí? Sí, yo lo otra vez quise y no pude. Ahí según ya estoy. There you go, here I am. ¿Se escucha? Pero, ¿Sí? Sí, aquí está Areli y Caro. Ah, ok. Hola. Hola. Prendan la cámara. no, bro. Okay, so as I was saying, we're about to start the overview to start overviewing tense that we practiced over the last month, and we are going to continue with another one. I thought any one of you was going to join me at this meeting session, so I have already started, but 05. let me complete. 07. Vamos a como les estaba diciendo, creí que nadie se iba a conectar, por eso ya había empezado el tema y estaba grabándola. Qué bueno que aquí están. No sé si se va a conectar alguien más, ¿no saben? Creo que Ricardo. Bueno, pues vamos a irle dando ya ahorita que nos acompañe Ricardo, o si no se conecta, pues ahí va a quedar grabada la sesión. Entonces, vamos a iniciar vamos a tener dos temas el día de hoy. Vamos a tener tema de revisión
de un tema previo, solamente que viendo elementos un poquito más específicos sobre él. Y vamos también a ver, ya vimos estrategias de auditivas, bueno, estrategias de listening. Lo vimos, ¿cuál fue la otra? Fue listening, reading, de lectura. Y ahora vamos a ver, después de esto, vamos a ver estrategias de escritura, ¿ok? Entonces vamos a empezar nada más a ver así a grosso modo y en algunos detalles que dejen claro, porque es parte del programa, como revisar el programa pasado para dejar libre de dudas y ver tema nuevo. Entonces tenemos los condicionales 0 y primero. No sé si si tengan ustedes ahí sus apuntes, que puedan ver cuáles fueron las posibles dudas, porque me tocó ver en las tareas que había ciertos malentendidos relacionados con este tema, o sea, el semestre pasado, y ahorita es oportunidad, tenemos la oportunidad para poder dejar esas dudas claras, ¿no? Entonces, iniciamos con condicional 0. Les decía, recordar que cuando hablamos de condicionales, en todas sus formas, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y todas las que hay, porque hay muchísimas, no solamente nos limitamos a estas 4 porque se pueden hacer combinaciones de entre uno y otro. La única diferencia de estos es el decir si una condición se cumple, ¿qué pasa? Si una condición se cumple, ¿qué podrá pasar? Si una condición se cumple, ¿qué pudo haber pasado? Y si una condición se cumple, ¿qué podría haber pasado? O sea, son cuestiones que pueden ser eh, específicas de algo que es empírico o científicamente comprobado, que podría ser, o sea, que son, pues, no imaginarias, pero sí, o sea, tienen un poco de lado imaginario porque sabemos que si llega a pasar, se dan, si no, es posible que no se dé, o sea, se lo dejamos un poquito al destino, ¿no? Entonces iniciamos con condicional 0 y dice, we use the conditional or the zero conditional to express facts which are generally true or scientific facts. Okay. ¿Qué quiere decir facts? Esta palabra quiere decir hechos, como el noticiero, ¿sí? O sea ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que está posiblemente científicamente comprobado o que siempre sucede. Es un hecho. Es un hecho que las Chivas es el mejor equipo, ¿no? De Guadalajara o de México. Entonces, con ese tenor podemos nosotros identificar un condicional 0. ¿Sí? Si yo quiero escribir, yo quiero expresar un condicional 0, me baso en cuestiones que son hechos. Y tenemos que escribirlo o que redactarlo de cierta forma, tratando de darle un poquito como de certidumbre a este caso. Si dice, the condition always has the same result, quiere decir que siempre vamos a caer como en lo mismo, ¿no? Entonces puede ser desde una cosa científicamente comprobada o puede que sea generalmente cierta, no científicamente comprobada. Entonces empezamos y existen dos maneras de expresar las condicionales, ¿sí? Una de ellas y la más común es primero expresar la condición y después el resultado, pero puedes expresar el resultado y también decir que se da gracias a una condición. Entonces, tenemos el esqueleto de las condiciones es el siguiente. Tenemos we need the condition and the result. Okay, so if we think of facts which are generally true for us, which could be an example of it? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? ¿Alguno que me quieran compartir ustedes, que me pudieran decir? Porque cuando yo hablo de condición y resultado, puedo decir, por ejemplo, el caso que les había expresado en el inicio de la sesión de hoy, ¿no? Puedo decir, Chivas is
Bueno, vamos a usar un ejemplo primero y ahorita pasamos al caso de las Chivas. ¿Sabes? Voy a expresar el ejemplo que ya habíamos visto anteriormente y ahorita pienso en uno relacionado a condición y a resultado. Entonces tenemos que todas las condiciones van a iniciar con el condicional, porque así se le expresa a este, no es un verbo, es un condicional, ¿sí? No puedo decirlo de otra manera. So, if, y vamos a decir, if you touch the flame, the fire flame, ¿sí? Y el resultado, que sería el siguiente, you get burned. ¿Ok? Tenemos tal cual aquí un ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de condicional 0 que viene explicado con dos oraciones, las cuales tienen tiempos presentes simples. Si nos basamos en este tema que ya habíamos visto anteriormente, el presente simple o el presente, tal cual su estructura es muy básica, ¿no? Sujeto, verbo en presente, más complemento. Todas las condiciones tienen que empezar con if, ¿ok? Porque esta es una condicional. Entonces dice, if you touch the fire flame, you get burned. Si tú tocas, o sea, aquí está presente, tiempo presente, si tú tocas la flama del fuego, tú te quemas. ¿Sabes? Ahí tenemos una condición 0. ¿Sabes? Dos oraciones, la condición está en presente con el verbo en presente y el resultado también está en presente con mismo verbo en presente. ¿Sabes? Y en ese caso, de la clase anterior, vimos el muy común resultado o condición de que si pones el hielo al calor, pues, ¿qué va a pasar? Se va a derretir, ¿no? Aquí es el mismo caso. No sé alguna condición ustedes que quisieran o que pudieran compartirnos para ver si quedó claro este tema. Recuerden que todas inician con if. ¿Sabes? Y todas son en tiempo presente. Entonces necesito if más sujeto más verbo más complemento. Entonces, if I, vamos así a hacerla, crearla nosotros mismos, esperando que se cumpla la condición. If I, un verbo, el que quieras. If I practice my English skills. ¿Sí? Si yo practico mis habilidades en inglés, o sea, todas las que hemos aprendido de lectoescritura, auditivas y todo ese rollo, if I practice my English skills, ¿cuál sería una oración en presente que sería el resultado de esto? ¿Sí? If I practice my English skills, verbo, I learn. Ok, puede ser un caso muy sencillo. If I practice my English skills, I learn better. Ok, or faster. O la manera que quieras decir. O cualquier adjetivo, ¿no? Tal cual se cumple la condición, generalmente es cierto. No es un hecho científico, pero es un hecho que generalmente se cumple. Si quieres hacer un sinfín de usos, puedes hacerlo, ¿no? Cuando tú hablas de una condición, por ejemplo, si tú me engañas, ¿sí? Yo me voy.
¿Sabes? O sea, No sé, se podría decir que esa es un caso generalmente cierto, no es un hecho, ¿Qué número es? pero podría ser de esa manera. ¿Sabes? Es que el 6 me queda Rosy. Entonces, no sé si pueden ustedes redactar un ejemplo para ver qué tan claro haya quedado. Estaría genial que pudiéramos hacer un poquito más práctica esta sesión. De lo contrario, pues pasamos, nos quedan, a ver, ya nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Vamos a pasar, bueno, vamos a escribir un último condicional. Vamos a inventarlo otra vez o hacer algo que ocurre sí o sí siempre. Si, si tú tomas mucho, tú te emborrachas, ¿no? If you tomar, ¿cómo es? If you drink, if you drink too much, ¿sí? Coma, if you drink too much, you get drunk. ¿Sabes? Tenemos una oración que explica un hecho generalmente cierto, ¿sabes? Si la condición de tomar mucho se cumple, entonces tú te vas a poner una borrachera. Tiempo presente en ambos casos, en la condición y en el resultado. ¿Sabes? Ese es el condicional ser. Como ven, lo podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra práctica lingüística cotidiana, ¿sí? Si estamos con amigos, con hermanos y queremos decirle o expresar algo que posiblemente suceda, o sea, si te portas mal, no te voy a dar el dulce, ¿no? Si no haces tu tarea, en el caso de ejemplos en la familia, si no haces tu tarea, entonces no te voy a llevar al parque, ¿no? O no te llevo al parque, ¿sabes? Si te levantas tarde, vas a llegar tarde a la escuela. O sea, lo podemos aplicar en todo nuestro día a día, el condicional. ¿Por qué? Porque es el presente, es el caso presente. Ahora pasando al caso del condicional primero, ¿sí? First conditional, we use this to express a possible situation in the future, predicting a likely result in the future. ¿Qué quiere decir? Que usamos el condicional primero o el 1 para expresar una posible situación en el futuro. O sea, ya cambiamos del presente al futuro, prediciendo un resultado muy propicio a darse, ¿sí? ¿En qué tiempo? En el futuro. O sea que, al igual que como ya lo vimos, podemos nosotros, pues, basarnos en este tema que si una situación en el futuro se da o en este presente, ¿sí? Porque la situación si se da en el presente, entonces va a afectar a mi futuro. Entonces, oración en presente usando if. Muy sencillo. Necesito if más una estructura en presente. Entonces, sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Entonces, voy a decir, si si no te comes tu desayuno, ¿sí? O si no te terminas tu comida, if you don't finish, your breakfast, ¿sí? Si no te terminas tu comida, o sea, verbo en presente, ¿qué podría pasar? Lo que tú quieras, ¿no? Si le estás dando esa condición a tu hermanito, a tu perro, a quien sea, o sea, y le dices, oye, si no te terminas tu comida, coma,
¿sí? Ese no es un punto. Entonces, un tiempo futuro sería el que vamos a usar, o sea que sigue will o won't, dependiendo el contexto, ¿no? If you don't finish your meal, we will not or won't. We won't go for an ice cream. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que cambia? Tengo oración en presente y esta oración en futuro. ¿Sabes? If you don't finish your breakfast, we won't go for an ice cream. O no vamos a ir al cine, o no iremos a Disneylandia, no jugaremos en la tarde, no veremos película en la noche, ¿ok? Entonces, No, la diferencia es que cuando hablamos del condicional 0, ambas son en presente. En este caso, condicional 1 es presente y acá es con will o en negativo won't en futuro. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Y muy fácil, yo nada más uso if más oración en presente. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, el pronombre que ustedes quieran, como ustedes quieran, ¿no? If we, vamos a usarlo así. If we don't practice, or if we don't study, if we don't study hard, sí, voy a usar aquí un adverbio. If we don't study hard, oración en futuro, we won't pass the exam or the test or the quiz. ¿Ok? Oración en presente, don't study, presente, won't, futuro. Es el negativo de will. Acuérdense que won't es la contracción de will not. Ahí. ¿Sabes? Así de fácil este rollo. Will not. Recuerden que es lo mismo que este. Won't. If we don't study hard, we won't pass the exam. Or we won't whatever you want, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con condicional 1, condicional 0. La verdad es que está muy sencillo. Condicional 0, acuérdense, presente, presente. Condicional 1, presente, futuro. Todos hablan de que si una condición se cumple, entonces el resultado sería 1. ¿Sabes? Puede ser científicamente comprobado o generalmente cierto. Entonces, voy a borrar para iniciar con el tema práctico. Espero que no tengan ninguna duda de estos temas porque pues ya son temas que ya vimos en lo individual y en lo general. O sea, ya vimos el tiempo presente con todos sus puntos y también ya vimos el tiempo futuro con todos sus puntos pues a señalar. Y ahora, y además ya vimos también el tiempo o bueno, las condicionales. ¿A qué se refiere una condicional? Y en casos específicos, casos generales y cuestiones más exactas de cada uno de ellos. O sea, ¿cómo podría yo usarlo? Bueno, pues en mi día a día podría yo usarlo hasta en mi trabajo. Si no me entregas el reporte, entonces no vamos a terminar o no vamos a salir hasta que tengamos todo listo, ¿no? O sea, muy, muy sencillo, no tiene gran problema. So now we are about to start with another practice or learning skills strategies, which are writing. As I mentioned before, we have already seen the listening strategies, then the reading strategies, and now writing, okay? Ya vimos estrategias auditivas, estrategias de lectura y ahora vamos a ver estrategias de escritura. Recuerden que es necesario o importante que cada una de estas estrategias las pongamos
como a andar. O sea que si nosotros queremos aprender inglés, todas estas estrategias son muy, muy, muy útiles, ¿no? Entonces, a writing strategy that works for everyone. In this case, where these ones are like the basic steps, we may have to start with this and then continue. We could have another opportunity to practice English in another level. We could have had another chance to overview some of the more specific aspects related to each of them, okay? Because we have many of them. Even in Spanish, it is kind of hard to understand this because when we learn how to write, we learn from the basics. But then when we get like into university or elementary school or middle school, we kind of practice more specific or more related to our cultural environment, and they get a little more details or more specific things related to the things that we are learning. En este caso vamos a empezar con temas relacionados a la escritura, a la lectura y a la escucha de cuestiones básicas. Todo esto es básico una vez que empecemos, y de hecho sería lo ideal que tuviéramos como más acercamiento a cuestiones más técnicas. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en universidad tenemos materias que nos enseñan más de lectura, escritura y de análisis más profundo, ¿no? Entonces, es estrategias de escritura. Tenemos una palabra que señala, y de hecho déjame ahorita mismo mandarles esta imagen por medio del WhatsApp para que tengan este dato también a la mano. A ver, aquí está. Y listo. Esa es la imagen de la cual vamos a estar hablando en esta sesión. Y tenemos 4 letras que forman una palabra, y esa palabra es como palabra clave, ¿no? Existen formas de aprender, y una de las formas de aprender es esta, con palabras que se nos vengan a la mente y sepamos definir, ¿no? Tenemos tape, es la palabra. Tape, ¿qué es tape? ¿En dónde hemos visto esta palabra? Pues yo. Es que tú no. Hemos visto esta palabra cuando hablamos de cinta. Háblese de cinta para pegar, ¿sabes? O cinta de grabación, ¿no? Tape o masking tape, ¿sí hemos escuchado esa palabra? Bueno, entonces esta palabra se forma a partir de esto. ¿Y cómo puedo yo basar estos datos a la escritura? Tape, ¿a qué se referirá? Bueno, tenemos ahí la definición de cada uno y dice, la primera es T de topic. Y dice, we have to write, in this case, let me give a short reference of it, and it says, what exactly am I writing about? But this is a question. What okay, this is a question. Dice, ¿sobre qué estoy escribiendo? ¿O sobre qué estoy hablando? ¿O sobre qué quiero hablar? The topic will tell us what we want to say, or will tell the reader what we want or what he's going to read about, okay? Ya hablamos de las cuestiones de lectura, o sea que al momento de nosotros escribir, con el título nos podemos dar cuenta de qué se trata lo que vamos a escribir, ¿no? Entonces, what exactly am I writing about? Irá en la T, en el título, ¿ok? O sea, muy fácil, ese sería el primer. Después tenemos letter A, que nos habla de la audiencia, ¿ok? Audience, in this case. And here, we may resume this information to who am I
Who am I writing for? Okay. ¿A quién va dirigido este texto? Who am I writing for? Am I writing for a class? Am I writing for someone who wants to know something about me? Estoy escribiendo una carta a algún familiar. Estoy escribiendo algún tema de la clase. Estoy escribiendo un resumen personal, un diario. O sea, ¿para quién voy a escribir, no? Entonces, en base a esto, yo puedo identificando el título y la audiencia, o sea, hacia quién va dirigido, yo puedo empezar a redactar libremente, ¿no? Sin ningún problema. Después tenemos la letra P, que sería la P de purpose. ¿Qué quiere decir purpose? This means the meaning, aim of this text, ¿ok? Este sería parte de lo más importante de cuál es el motivo del cual yo estoy escribiendo. What is the writing supposed to do? ¿Sí? O sea que, ¿cuál es el motivo? Estoy escribiendo para expresar un sentimiento, una carta, para expresar cómo estoy, para decir lo que yo entendí del texto. ¿Cuál es el motivo? ¿Sabes? En base a esto, yo puedo empezar a definir qué es lo que quiero decir más allá de las palabras. ¿Sabes? The purpose, it means what is this writing supposed to do or what is the meaning of this writing? ¿Cuál es el significado de yo escribir esto? Después, y para terminar, y este sería parte de el aprendizaje que nosotros tendríamos a bien, que empezar a tener más en cuenta. Por eso ahorita con el tema de condicional 0, condicional 1, se piden como ejemplos para ver si se entendió. ¿Por qué? Porque en base a los ejemplos que yo ya tengo identificados en el idioma y en el contexto del tema del cual yo voy a hablar, yo puedo agrandar mi variedad de variantes en mi texto, ¿no? Entonces, la E es para examples. Okay, so what examples or exemplary models exist that I can learn from and use to guide my own efforts? Ahí viene el gas, una disculpa. ¿No necesitan gas? No. Ese los iba a mandar para allá. Que lo diga en inglés. Ya viene justamente. No, profe, se escucha muy fuerte. Ya se alejó un poquito, estaba justo aquí en casi adentro. Okay, the last one is the letter E, which is used, as I told you before, to express examples. Los ejemplos, por eso es que son tantos ejemplos. O sea, si ven, la temática que hemos estado llevando es de ejemplos, ejemplos, ejemplos. ¿Por qué? Porque es como expresarte desde el común, o sea, desde nosotros que estamos en el día a día habitual, que pues no es singular, ¿no? A todos nos pasa lo mismo o de alguna u otra manera nos suceden cositas raras que podrían ser diferentes, ¿no? Entonces, con ejemplos yo puedo encajar con mi audiencia, que es parte de la importancia del texto, ¿ok? So, based on the examples, and what examples can I use in my text? Remember, we have two
give or use them as reference to express many things, ¿ok? Podemos usarlo como referencia para expresar o para encajar con el lector. Entonces, si ves esta palabra tape, me dice todo, ¿no? Cuando yo hablo de estrategias de lecturas básicas, con esta palabra puedo resumirlos cada una de ellas. Tape, T for topic, A for audience, purpose, and examples, okay? And based on them, I can start writing. I told you guys that one of the strategies that I always give is to start doing your own basic steps over this language. You may have to start reading, you may have to start listening, and also trying to understand most of the things that, well, whoever is saying. For example, if I'm telling you all of this, can you guys guess most of the things that I have always gave to you? ¿Se puede entender así a grosso modo todo lo que les digo o captan así por lo menos alguna palabra? Todo eso se va mejorando o se va puliendo conforme pues vamos empezando a exponernos a todos estos temas, ¿sí? O sea, al estar escuchando y el estar definiendo ciertos detalles de lo que estamos escuchando. O sea, yo puedo estar hable y hable y hable y hable, pero ¿qué es lo que ustedes entienden? Puede que entiendan una palabra y en base al contexto, en este caso sería al título que estamos viendo, puedes darte una idea, ¿no? ¿En base a qué? A los ejemplos. ¿Cuál es el motivo del cual yo escriba todo esto? Bueno, pues estrategias de escritura y la audiencia a quien va dirigido es como el foco, ¿no? O sea, si yo estoy explicando este tema para que ustedes entiendan o aprendan, entonces esto es muy importante adicionado. O sea, si tú haces una relación de todos estos o si tú mezclas las palabras y tú las volteas como quieras ponerlo, todas te van a llevar al mismo resultado. Así es que pues no sé si tengan algo que agregar, algún comentario, queja, sugerencia, crítica constructiva, destructiva. Estoy abierto. Ejemplo, nada, todo bien. Profe, Dime, teníamos una duda sobre la tarea. a ver, El texto tenía que ser en pasado, ¿verdad? en pasado, a ver, déjame, ¿cómo le hago? A ver, bueno, déjame, abro voy a abrir estoy abriendo mi sesión de unir para checar. A ver, dice, redacta el texto que en pasado perfecto. Puedes usar cualquier tiempo, pero mayormente el pasado perfecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres hablar, recuerda que cada uno de los tiempos que hemos estado analizando tienen una finalidad, ¿no? Hablamos del presente perfecto para decir qué sucedió y qué no ha terminado de suceder, o sea que no se ha cerrado el caso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo he viajado a París 5 veces. O sea, en el pasado yo he hecho ya 5 viajes, pero no quiere decir que van a ser todos mis viajes. Entonces, cuando yo hablo del pasado perfecto, o sea, el presente perfecto, perdón, voy a usar una temática relacionada a las experiencias que yo he tenido. Esa fue la primera tarea. La segunda tarea va a ir más basada en el pasado perfecto. ¿Para qué se usa el pasado perfecto? Para expresar qué sucedió antes que qué cosa. O sea, ¿qué puedes escribir tú sobre esa tarea? Puedes escribir una sucesión de hechos o puedes relatar el día de ayer cómo estuvo o cómo has vivido los últimos 5 o 10 años de tu vida, en dónde has trabajado, tu experiencia laboral. O sea, puedes hablar infinidad de cosas porque el pasado perfecto lo usamos para decir qué sucedió antes de que. Por ejemplo, puedo decir, yo
Yo ya había iniciado la clase antes de que ustedes se conectaran. ¿Qué sucedió primero? Pues yo ya había iniciado la clase, ¿sí? Y después ustedes se conectaron. Entonces, cuando yo hablo de pasado perfecto o de qué es de lo que puedo hablar en esta tarea, la tarea esta de la cual ustedes me están preguntando, puedo hablar de lo que sea en el tiempo que sea, pero la intención es que ustedes usen el pasado perfecto, o sea, que relaten una sucesión de hechos, porque, por ejemplo, y va a ser parte del examen final de esta unidad, es que ustedes me van a redactar un, se llama un CV, un currículum vitae, y parte de la práctica es que ustedes de manera individual me hablen de ustedes. O sea, yo te voy a decir, oye, por ejemplo, háblame de ti, ¿no? Como dice la canción. Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho en los últimos 5 años? ¿No? O háblame No me acuerdo. de tu vida social aquí, ¿no? Por ejemplo, en Chapala, ¿sí? ¿Qué es lo que has hecho? O sea, ¿qué es lo que has hecho? Presente perfecto. No, pues primero hice esto, después hice esto. O sea, vas a empezar a relatar cosas usando este tiempo. Por eso es que se solicita en la tarea que sea mayormente usando el tiempo pasado perfecto. No específicamente todo el tiempo pasado perfecto, ¿no? Sino que hagas el esfuerzo de escribir usando este tiempo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Identificando la estructura, o sea, ya tienes la estructura del presente perfecto, del pasado perfecto, sabes cómo hacerlo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el verbo auxiliar y eso es todo. Ahora, mételo en un contexto relacionado al tema que se te está solicitando y pues sería todo. No sé si aclaré tu duda. Ah, sí, profe, muchas gracias. Por nada, pues entonces, Profe, otra pregunta. a ver, dime. Ya ve que en la tarea se comenta que tenemos que mandarlo a YouTube, a Ajá. subirlo. No podríamos mandar como a nuestros compañeros en un audio o algo así directamente por WhatsApp. Sí, sí podrían hacerlo, pero quiero también que empiecen ustedes a vivir en carne propia al estar frente a una cámara. Ay, no. No, es que, mira, todas estas son habilidades que tenemos como que empezar a incluir porque estamos en una nueva normalidad. O sea, ustedes probablemente la próxima entrevista de trabajo que tengan no sea ni presencial, o sea, sea por este medio, ¿no? Que yo esté o que esté algún jefe así como de, a ver, háblame, dime tu experiencia laboral y así viéndote y haciéndote caras como de, ah, sí, no. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? O sea, en base a eso, a las habilidades que tú obtengas de el poder pararte, o sea, porque no es lo mismo estar aquí frente a alguien que estar de manera presencial en una entrevista de trabajo. Si has tenido la oportunidad de solicitar empleo en alguna empresa multinacional, te vas a dar cuenta de lo imponente que es el estar en una entrevista de esa magnitud, ¿no? Entonces, es como esa la intención. Y más que nada adaptarnos a las nuevas tecnologías. Entonces, sí podría ser por medio de audios, sin ningún problema, pero no. Y grábense, porfa. O bueno, ya tuvieron que haberla hecho, señoritas, luego. No. Si es que, pues, ¿alguna otra duda? No dejen todo para el último, porque tal vez, no sé si sea posible, me gustaría a mí hacer la última actividad de evaluación de manera presencial y de verdad, o sea, es como más, implica un poquito de mayor presión el estar así como queriendo conjeturar oraciones, queriendo formular ideas de manera espontánea, porque al igual como en cualquier entrevista de trabajo, te hablan, o sea, tú vas a solicitar empleo y ¿qué es lo que sucede? Generalmente te hablan de, oye, cuéntame de ti, háblame tienes hermanos, a qué te has dedicado, qué has hecho, qué deporte haces,
qué deporte has practicado, algún deporte extremo, algún hobby que tengas o que hayas tenido, algo interesante, y ahí es donde empiezan como a ver la habilidad que tengas de poder improvisar y poder conjeturar ideas así al momento. Entonces, pues no dejen nada todo para el último, traten de hacerlo lo antes posible, por si tienen alguna duda, pues ahí poder pues apoyar, ¿verdad? Profe, Dime. pero nos podemos grabar, pero sin subirlo a YouTube, porque dice Leti que al rato va a salir el meme. Pero ¿dónde? En OnlyFans, ¿verdad? Ya me vi. Me las mandan gratis, ¿eh? No, pues no pasa nada. Yo tengo un montón de videos y no, nadie, o sea, ¿por dónde lo vas a mandar? Por WhatsApp. Buena idea también. Que con trabajos hablamos español. No, pero mira, podrían enviarlo por WhatsApp, pero ¿cómo podría yo justificar que ustedes están trabajando? Ese sería el problema. O lo mandamos al grupo de donde está usted y usted lo checa también. No, Que nos pero vaya a subir. no, pero me refiero a que ante la institución yo tengo que estar como respaldando que ustedes están trabajando. Y en la plataforma ellos revisan de esa manera. Por eso es que, pues, si en la plataforma hay manera de subir un video, pues igual, súbanlo. No sé, yo nunca he subido un video. Hay un límite, ¿no? Algo así. No, Pero creo que sí se podía. Chéquenle y si se puede, pues súbanlo a la plataforma sin ningún problema, pero yo les pedí a YouTube porque el formato también es un rollo, ¿eh? O sea, si su sistema operativo usa un formato y el sistema no es compatible con mi computadora o con cualquier cosa, pues ahí no me darían a mí pues la pauta para poder revisar esto, ¿no? Entonces, pues súbanlo a YouTube, no pasa nada. No. Si quieren, hagan un solo canal y ahí suben todos y ya me pasan las ligas. Para que se le haga más fácil. Sí. Que nos encuentren a todos más fácil. Ay, No, profe. no, ¿te has iniciado su micrófono del profe? No sé. Yo creo que ya. El profe no se escucha. Pues sin más que agregar, señoritas, gracias por estar aquí presentes. Las veo en una próxima edición de OnlyFans. En Spotify. Nos vemos, pues, que estén muy bien.